la cual podemos encontrar en el libro de los Salmos algunas aclaraciones que en aquel tiempo el salmista David las escribió, las mencionó en el momento en que estaba en situaciones muy diferentes en cuestión de su vida y en su reinado. Y una de ellas es el libro de los Salmos, su capítulo número 60, su verso número 12. ¿Quién no se sabe este versículo y cuántas veces no lo hemos expresado en nuestra vida, incluso a finales de cada servicio de la iglesia? El Salmo 60, 12 dice en su palabra: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pero la palabra de Dios es tan clara, la cual nos enseña que es uno de los salmos que comienza en el capítulo 60 de todo el versículo hasta terminar en el versículo 12, al terminar con esta expresión que el salmista decía: en Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. El libro de los Salmos es un libro inspirado por el rey David en aquellos tiempos, en sus primeros reinados en Israel. Y nos damos cuenta que si nosotros leemos con paciencia, con cuidado el capítulo 60, del versículo 1 hasta el 12, donde llega a terminar diciendo: en Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos, nos vamos a dar cuenta de un mensaje hermoso que tiene este capítulo 60 hasta llegar al versículo número 12. Es decir, que en aquellos tiempos el salmista David comienza pidiendo una plegaria, pidiéndole a Dios por el pueblo de Israel, que en aquellos momentos se encontraba enfrentándose con sus enemigos. Es decir, que pide plegaria para ayudar a derrotar a sus enemigos. Hubieron momentos en que el pueblo se sintió abandonado por Dios. Hubo un momento en que llegó en sus vidas temores, miedos, inseguridades, desconfianza. Hubieron momentos en que en su vida hubieron tristezas. Y es por ello que al final entendemos y comprendemos, amados hermanos, que siguiéndole a Dios en sus caminos, hermanos, vamos a obtener confianza y seguridad con Él. Por ello, nos damos cuenta que en el verso 12 termina con tanta seguridad el rey David diciendo: en Dios haremos proezas. La palabra proezas significa esfuerzo. Gloria al Señor. Y dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. La palabra hollará, gloria al Señor, significa, gloria al Señor, poner sobre nuestros pies. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí donde entonces comprendemos, gloria al Señor, que como con sus oraciones fueron respondidas, gloria al Señor, a través del poder de Dios. El ejército que en aquel tiempo el rey David comandaba, gloria al Señor, tuvieron éxito. Gloria al Señor. La Biblia menciona a través de la historia que Edom fue sometido y el pueblo obtuvieron las tierras prometidas que Dios había dicho, hermanos, hacia Abraham. Años después, esas promesas se cumplieron. A través de este versículo 12 y a través del capítulo 60, del versículo 1 al 12, nos hemos dado cuenta que hay tres cosas que debemos de entender. Y esto es lo que quiero compartirles a ustedes, amados hermanos. Número 1, que debemos de clamar siempre a Dios. David, una de las cosas que le ayudó junto con el pueblo siempre a tener victoria sobre sus enemigos es que aprendieron a clamar, gloria al Señor, siempre a Dios, constantemente. Por eso en uno de los salmos, en su capítulo 50, versículo 15, dice la palabra de Dios: invócame en el tiempo de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es decir, que una de las cosas que nos enseña es que debemos de clamar siempre hacia Dios. Uno, con sinceridad. Que vengamos ante la presencia de Dios y clamemos a Dios con toda la sinceridad de nuestra vida hacia Dios, para que Dios nos ayude, para que Dios, gloria al Señor, nos fortalezca, para que Dios sea nuestro pronto auxilio y nuestro pronto socorro en los momentos difíciles. Dos, tenemos que venir a clamar a Dios con arrepentimiento, de arrepentirnos, gloria al Señor, de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, de arrepentirnos de que hay momentos en que no queremos obedecer su voluntad. Tres, tenemos que clamarle a Dios constantemente. ¿Sabe por qué? Porque nuestras luchas, gloria al Señor, son todos los días, desde que usted se levanta, gloria al Señor, y aún así nosotros, cuando estamos
estamos acostados, hay alguien que está peleando por ti mientras duermes. Gloria al Señor. Dos, esta historia también nos enseña que debemos de tener plena confianza en Dios. Por eso el rey David clamó hacia Dios porque tenía la confianza de que Dios los iba a ayudar, que Dios iba a permitir que el pueblo, el ejército de Israel pudiesen vencer a sus enemigos, enfrentarlos con toda seguridad de que la presencia de Dios iba con ellos. Es decir, que debemos de tener confianza siempre, aunque las situaciones sean difíciles, aunque las cosas que están pasando en nuestras vidas, gloria al Señor, son fuertes, debemos de confiar en el Señor. Debemos de confiar en que Él está con nosotros. Si nosotros hacemos su voluntad y obedecemos su palabra, Él está con nosotros. Y Él, a través de su presencia, también nos dejó, gloria al Señor, al Espíritu Santo, para que no estemos solos. Jesús le dijo a los discípulos: yo me iré, pero no los dejaré huérfanos, sino rogaré al Padre para enviarles al Consolador. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un factor importante para nuestra vida, para poder, gloria al Señor, tener, gloria al Señor, el poder de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda incluso a interceder por nosotros lo que debemos de clamar como conviene con Dios. Gloria al Señor. Y tres, gloria al Señor, es que debemos de creer en sus fieles promesas. Porque el texto dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. Aquí, aunque veamos las situaciones difíciles, tenemos que siempre creer que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Porque esto Dios le había prometido con Abraham, que Dios lo iba a bendecir y que no había ningún obstáculo, ningún enemigo que pueda pararse sobre ellos, sino que ellos siempre iban a salir triunfantes. Y a través de los años, a través del tiempo, Dios siempre les mostró su fidelidad con el pueblo de Israel, que estuvo con ellos siempre en las grandes victorias de su vida. Amados hermanos, es el tiempo en que nosotros debemos de confiar. Es el tiempo de ser como David, de venir ante su presencia y de clamarle a Dios. Hay momentos que pensamos que nosotros podemos arreglar nuestras propias cosas, nuestros propios problemas conforme a nuestra manera de pensar. Pero siempre vamos a entender que Dios es el motor, Dios siempre es el que nos ayudará. Sin Él nada podemos hacer. Es necesario que nosotros podamos clamar y que necesitamos también, gloria al Señor, de estar seguro, de tener confianza plena en que Cristo nos va a ayudar a pasar al puerto seguro. Y sobre todo, aún en medio de todas las circunstancias, confiar en sus fieles promesas que Él nos ha dicho, que nada ni nada nos podrá separar de Él, y que aunque sean los vientos contrarios, Dios siempre nos llevará a un puerto seguro. Dios les